Le invito a ir a su Biblia al libro del profeta Jeremías, capítulo 32, al versículo, vamos a ir a través de varios versículos. Vamos a leer del versículo 1 al 2, después vamos a ir al 6, del 6 al 9 y después vamos a ir del 13 al 15. Vamos a leer y usted preste atención a la lectura. Repito para los que nos están ayudando atrás, Jeremías capítulo 32, versículo 1. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Jeremías 32, 1. Lo dejo que usted busque y entonces usted me acompaña en la lectura. Dígame amén si lo tiene. Amén. Gloria, casi todos. Así que los demás vamos a mirarlo en la pantalla. Jeremías capítulo 32, mientras leemos la palabra del Señor, saludamos a los amados hermanos en José C. Paz, Argentina, el pastor Arturo, a su esposa Norma, a los amados obreros de Jesús a las naciones, le enviamos nuestro afectuoso saludo. Leemos, mis amados, Jeremías capítulo 32, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 o el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Versículo 6, por favor. Dijo entonces Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y versículo 13, vaya conmigo por favor. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amén. Deje la lectura, por favor, por un momento y présteme su oído. Voy a titular esta palabra, conociendo la voluntad de Dios. Jeremías está preso en el patio de la cárcel por profetizar que la mano de Dios venía con los enemigos de Israel en ese momento dado. Nabucodonosor tiene un cerco puesto sobre la ciudad, o tiene sitiada la ciudad para destruirla y para obligar al pueblo a rendirse, de que no pelearan, de que se entregaran al rey de Babilonia. Y el profeta Jeremías, dentro de los muros de la ciudad, está profetizando y diciendo que es Dios quien ha permitido el castigo producto de varios pecados que Israel ha venido cometiendo sistemáticamente. En ese momento dado, mientras Jeremías está preso por dar la palabra del Señor, el Señor envía una palabra a su corazón. Y la palabra es y le dice, mira, va a venir el hijo de tu tío y va a ofrecerte que le compres una tierra, un terreno, una propiedad que es parte de la heredad familiar, y cuando él venga tú se la vas a comprar. Y dice que en efecto así mismo ocurrió. Llegó entonces, o la mañana probablemente, y llega a quien se conoce allí con el nombre de Anamel,
algún pariente, es un primo, a veces se traducen primos y son otros parientes, pero puede ser que haya sido un primo el que llegó exactamente como Dios le dijo, de que le comprara la heredad que él tenía en una ciudad llamada Anatot. Y uno entiende aquí que aquí hay una situación como que no tiene lógica humanamente. Si Israel está rodeada por ejércitos, la ciudad probablemente va a ser destruida, va a ser conquistada, tomada. En la mayoría de los casos se llevaban a las personas cautivos, era la política de los emperadores en ese momento de Babilonia, en este caso Nabucodonosor. Se llevaban a lo que se conoce como la gente noble del pueblo para que no se pudieran sublevar ni organizar movimientos que estuvieran en contra del imperio. ¿Por qué Dios le habla a Jeremías que compre una heredad en medio de una circunstancia como esa? Y yo creo que aquí hay un principio muy claro, es que Dios es el que está en control de todas las circunstancias en la vida de los hijos del Señor. No es el imperio, no es el gobierno, no es el rey, no es el presidente, no son los poderosos de las naciones, sino que es Dios el que gobierna sobre los hijos de los hombres. Dios no está sujeto a las circunstancias. Y mientras Jeremías está preguntando, ¿será esto la palabra del Señor? El Señor le dice, mira, va a venir a ti tal persona. Y yo me pongo a pensar, porque Dios tiene unas maneras de cómo hablar a cada uno de sus hijos. Y es de nosotros el aprender a escuchar la voz del Señor. Cuando nosotros tratamos de escuchar la voz del Señor, a veces se presentan voces confusas que tratan de ganar nuestra atención. A lo largo de la vida, nosotros vamos a tener que tomar decisiones que implican a veces hasta poner en peligro nuestra propia vida si es que nosotros nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Por eso es la importancia, mis amados, de nosotros conocer cuándo es la voz del Señor la que nos está hablando cuando tratamos de tomar un curso de acción o tomar una decisión que envuelve a veces la familia o envuelve la economía o envuelve la salud, inclusive hasta la salud. Cuando se trata de ir por procesos en los que uno tiene que pasar por el bisturí o no por razones estéticas, sino por razones médicas, y preguntarle al Señor, Señor, ¿es esta cirugía tu voluntad o tú quieres que espere? ¿O no es el momento? Por ponerle un ejemplo. Pero para todo lo que envuelve la vida, nosotros tenemos que pedir dirección al Señor, y después que pedimos dirección al Señor decimos, ¿cómo Dios me habla? Toca a alguien que está a su lado y dígale, ¿cómo Dios me habla? Porque hay que saber cómo Dios te habla. Yo no sé usted, pero yo tengo una manera personal de cómo preguntarle al Señor las cosas. A veces Dios me habla con claridad, a veces no lo hace con claridad, a veces permanece en silencio, y son los momentos en que más tortura uno experimenta, cuando tú pasas por ese silencio en el que Dios no te dice nada. Es como que te dice, ok, déjame a mí mover los hilos, y te hace experimentar como esa imagen que algunas veces he descrito comentando el Salmo 23, donde presentan al pastor que va en medio de las ovejas. Hay una parte del Salmo que dice que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque sabemos que Él está con nosotros. Y a veces, ¿verdad?, si vamos en un valle de sombra y de muerte, significa que hay tramos en el camino que la oscuridad se hace tan densa que no sabemos si vamos solos, si es que el pastor va con nosotros. Pero la seguridad de saber que Él va con nosotros nos da a nosotros quietud, nos da calma, porque el pastor está dispuesto a dar la vida por las ovejas. En otras palabras, ya
Él la dio por nosotros. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y si nos ha traído a las puertas de la gracia, nos ha dado la salvación del alma, significa que en Él estamos seguros y confiados y que nada ni nadie nos podrá tocar sin primero pasar por encima del Señor. Y eso es muy difícil, pasar por encima del Señor. Alguien tiene que decirme amén. Gloria a Dios. Miren esto, la imagen es esta: ir en valles de sombra y de muerte y saber que el pastor está a tu lado. Que dicen que los pastores, cuando atraviesan por esos tramos oscuros que están conduciendo las ovejas al redil, dice que en los tramos donde hay profunda oscuridad van golpeando y golpeando la vara, y las ovejas solo escuchan el golpe de la vara del pastor y dicen, el pastor va adelante, y se van guiando por la vara del pastor en los momentos en que el pastor está en silencio. De ahí es la importancia de nosotros conocer los toques, el sonido, de conocer la voz del Señor cuando nosotros estamos tratando de tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. Si el pastor va con nosotros, estamos seguros, estamos confiados, pero tenemos que aprender a oír la voz, porque hay otras voces que tratan de ganar nuestra atención y nuestra lealtad. Y si nosotros la seguimos creyendo que es la voz del pastor, vamos a terminar dañados, vamos a terminar muy probablemente arruinados, o no vamos a gozar de todas las bendiciones que la gracia de Dios tiene para nosotros. ¿Dice amén a eso? Miren esto, mis amados. Jeremías está en el patio de la cárcel. Dios le dice, mira, va a venir a ti. Yo no sé si le habló en un sueño, no sé si escuchó la voz de Dios audible. Yo sé que Dios nos habla de diversas maneras. La primera fuente de dirección del creyente es la palabra del Señor. Dios nunca te va a pedir que tú hagas nada que está en contra de la palabra de Dios. Nunca te va a pedir que hagas algo que contradice lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, tú no le puedes preguntar a Dios si haces algo que tú sabes que en la palabra del Señor está bien claro que no se debe hacer. Como mucha gente dice, bueno, es la muchacha con la que me voy a casar, ella es atea, es comunista, es rebelde con los padres. Señor, ¿es esta la sierva o la hija de Dios que tú tienes para mí? ¿Para qué le vas a preguntar eso al Señor? Si ya el Señor dijo en su palabra, no os unáis a los impíos en yugo desigual. Señor, pero ella es atea, pero es buena. No funciona así la cosa. Si hay cosas que usted no se las va a preguntar al Señor, usted no se lo tiene que preguntar al Señor, porque la palabra del Señor es clara, específica. Hay cosas que no necesitamos nosotros recibir una revelación o que un ángel nos visite para darnos cuenta que no es la voluntad del Señor. Y la otra fuente en la que Dios nos habla es que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia? Él ha sido dado para que no andemos solos por la vida, que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe. La palabra del Señor dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Y la Biblia dice que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador ha recibido el Espíritu Santo de Dios que lo va a guiar. Y la Biblia dice además que por torpe que seamos en este camino no nos extraviaremos, no nos desviaremos, porque la dirección del Espíritu Santo de Dios va con nosotros. Ahora usted me dice, voy a escuchar voces. Yo creo que uno de los peligros de escuchar voces es que puede ser que estés quedándote esquizofrénico, y entonces es muy peligroso escuchar voces. ¿Usted sabía eso? Mire, al nivel más bajo al que Dios puede descender para hablarle a uno de sus hijos es a través de una voz audible, porque significa que le habló en su palabra, le habló a través de la circunstancia, le habló de diversas maneras, y es tan cabezote que no ha oído lo que Dios le está hablando. Entonces Dios tiene que hablarle en voz audible.
Y no significa pues que Dios en su soberanía no pueda hablarle en voz audible. Pero la manera en la que el Espíritu Santo de Dios nos habla no es que usted escucha una voz audible que dice Rafael o que dice despiértate. No te habla así. Nunca la voz de Dios va a ser confusa. La voz de Dios no te va a llevar a confusión. Esa voz que dice, Señor, la niña cumplió 18 años, la niña es rebelde, la niña es contradictora y tú escuchas la voz que dice, bótala a la calle. No funciona así, porque eso no está de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. Entonces, la voz de Dios, ¿qué es lo que hace que produce? Produce paz en el corazón. Si usted va a tomar una decisión y usted está que tiene que tomarse Valium, tiene que tomarse no se sabe cuántas pastillas porque voy a firmar la hipoteca de esta casa o voy a decidir mudarme y a vender y a irme a otro lado y no sé si es la voluntad del Señor, pero los nervios están descontrolados, ahí no está Dios. La voz de Dios trae paz al corazón, la voz de Dios te arropa de una paz que sobrepasa todo entendimiento y es detrás de esa voz que nosotros tenemos que oír. La otra manera en la que Dios nos habla es que Dios usa a las personas para hablarnos. Yo recuerdo entre ciertas situaciones, no puedo contar cosas aquí en la iglesia porque saco los trapos al aire de la gente. Y yo siempre le digo a Daniel, lo más terrible que hay es un pastor chismoso. Porque imagínense un pastor chismoso, que usted le cuente algo en la oficina y diga, no puedo ver la hora de salir de aquí para contárselo a todo el mundo. O sea, eso sería terrible, devastador, porque usted está rompiendo principios éticos, pero uno cuenta lo que le ha pasado a lo largo del camino. Recuerdo que una vez, una de mis pasiones cuando era misionero era irme hasta España a sembrar el evangelio, porque había oído que España es un país con una gran necesidad de que se sembrara el evangelio. Y en ese momento yo estaba con esa pasión, quería irme hasta España. Y me visitó un misionero con otro misionero y entonces el misionero que vino, él tenía el deseo de irse hasta el África. Yo no sabía nada. Él quería irse al África y estaba haciendo todos los preparativos para irse al África. El asunto es que yo llegué, empezamos a hablar, le digo, mi sueño es irme hasta España y poder allá empezar a sembrar el evangelio, quizá empezar alguna obra y luego que otra persona, de verdad, quede a cargo de esa obra, porque mi sueño era plantar iglesias. Pero sabes una cosa, Dios no me ha hablado nada, y como no me ha hablado nada, entonces yo no voy a irme fuera de la voluntad del Señor a ningún lado donde Dios no me ha dicho. Eso es un deseo que yo tengo en el corazón, pero ese deseo implica que Dios me va a hablar a través de las circunstancias. La otra manera en la que Dios habla es que te empieza a abrir las puertas cuando Él te está llevando a un lugar. Si todas las puertas están cerradas, y no están cerradas porque el diablo se esté oponiendo, significa que tú no debes ir en esa dirección. Yo termino de hablar y el misionero dice, tú sabes que yo me quiero ir al África, pero Dios todavía no me habla nada. Y el otro misionero le dice, ¿y qué fue lo que hizo en este mismo momento? Te trajo a Rafael a que te dijera que no se tiene que ir a ningún lugar donde Dios no te ha enviado. Y es como Dios nos habla. A veces Dios se vale de la mula de Balaán también para hablarnos a nosotros. Y gloria a Dios, ojalá que a alguien Dios le esté hablando a través de esta mula de Balaán que está aquí parada. Gloria al Señor. Dios tiene su manera de hablarnos a nosotros y nosotros tenemos que estar atentos a oír su voz. Dios siempre habla a sus hijos en medio de los pronósticos más negativos. Y es muy importante que nosotros entendamos que no importa cuán negativas sean las circunstancias, si Dios te dice que vayas en una dirección, tú vas en esa dirección.
Porque Dios no está sujeto a la economía de este mundo, Dios no está sujeto al poder militar de este mundo, Dios no está sujeto al gobierno de este mundo. El reino de Dios está por encima del reino de los hombres. Por lo tanto, si Dios te ha puesto en una circunstancia determinada y tú sabes que es la voluntad del Señor, espera allí la intervención y la mano sobrenatural de Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Si la puerta está cerrada y es de parte del diablo, Dios va a quitar al diablo del medio y te va a abrir esa puerta que tú estás esperando. Si la voluntad de Dios es que tú hagas esa carrera, Dios te va a dar los préstamos para esa carrera. Si es la voluntad de Dios que compres esa casa, Dios te va a guiar al banco al que tú tienes que ir y pedir el préstamo, y Dios te va a abrir el camino para que tú puedas hacerlo. Si la voluntad de Dios es que te tengas que mover de un lado a otro, Dios va a abrir la puerta, porque Dios no está sujeto a las circunstancias de este mundo. Alguien tiene que recibir la palabra. Lo importante, mis amados, es nosotros oír la voz del Señor. Y yo quiero que usted vea aquí, dice, cuando Dios nos habla, porque también la otra fuente en la que Dios nos habla es que Dios nos habla a través de personas específicas, que dice, Dios me dio una palabra para darte. ¿Cuántos creen que Dios habla de esa manera? No todo lo que la gente dice que lo recibió de Dios es de Dios, pero a veces Dios habla de esa manera. Yo recuerdo en un momento dado en el que apareció un hermano muy simpático. Yo tengo un sobrino de 2 años, y ese sobrino de 2 años no le gusta, no come, solo toma leche. Y entonces cuando le gusta la leche y le gusta el pan con salami y salchichas, y de ahí no pasa. Y yo le digo, óyeme, pero cómete arroz con salami. Y cuando me lo ponen al teléfono le digo, ¿qué estás comiendo? Me dice, pan con salami. Yo digo, pero come arroz con salami. Me dice, qué gracioso, y me corta el teléfono. O sea, para eso le da la sabiduría. Y yo recuerdo que llegó un hermano muy gracioso. El hermano creía que se le iba a escapar al Señor. Recuerdo que oré en la noche, me acosté, póngale 12 de la noche, a las 1:10 de la mañana, yo de alguna manera vi como una especie de visión. Y en la visión el Señor hizo esto y me mostró algo de la vida privada del hermano. Me dijo, el hermano está casado, supuestamente estaba soltero. El hermano está casado y te va a decir que está soltero, y viene al otro día a proponerte que tú lo cases sin que él registre el matrimonio con otra hermana de la iglesia. Y entonces yo me levanté, a las 1:30 de la mañana no dormí más, y me puse a orar. Y para saber que era la voz del Señor, le dije a Analía, hoy va a venir este hermano, fulano de tal, y me va a proponer esto, esto y esto, y esto es lo que le voy a hablar. Llegó la tarde y ahí sonó el timbre, ¡cling! Llegó el hermano y me empezó, ¿verdad?, su propuesta indecente a hacerla, de que lo casara. Le digo, ¿es porque usted está casado que usted no quiere registrar el matrimonio? No, son otros motivos. Si usted no me quiere casar, yo me voy a otro ministro, váyase a otro ministro. Y el Señor me había mostrado que el hermano se iba a poner bien violento, pero cuando usted, mi amado, ora, ayuna, se presenta delante del Señor, Dios toma el control de las circunstancias y de las personas, y toma el control de la persona más carnal y más violenta. Y el Señor tomó el control, después salió a la luz que el hermano todavía seguía casado. Porque cuando Dios habla, Dios cumple la palabra. Jeremías dijo, Dios le habló de que su primo iba a venir a comprarle la heredad, y al otro día
dice que llegó exactamente como Dios le ha dicho. La garantía de que Dios le ha hablado a una persona es que la palabra se cumpla. Si la palabra no se cumpla, la Biblia dice que tal persona habló por presunción y que Dios no lo envió. En las clases le digo a los hermanos, hay que tener mucho cuidado de decir Dios me dijo si Dios no me dijo. Hay que tener mucho cuidado de nosotros confundir las señales de la voz del Señor. Porque el secreto de la bendición es que nosotros aprendemos a oír la voz del Señor y a obedecerla. Jeremías no comprendía cómo era que Dios le estaba diciendo que los caldeos iban a tomar la ciudad y que comprara la heredad, que comprara una propiedad en medio de una guerra. Y es porque, mis amados, sin importar que la economía del mundo quiebre, cuando usted está en el centro de la voluntad del Señor, las cosas van a ir en favor suya y Dios lo va a prosperar y adelantar. Toque a alguien y dígale, no te distraiga, esto que viene es para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y aquí hay algo. ¿Dónde estaba la garantía de que Dios lo ayudaría? Es que Jeremías era obediente. Y nuestro mayor problema es un problema con la obediencia. Tócale a alguien que está a su lado y dígale, sé obediente. Es que Dios dice, ven en esta dirección y nosotros vamos en la otra dirección. Tenemos que aprender a ser obedientes a la voz del Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Oír la voz del Señor y obedecerla sin vacilar. Pero nuestro problema es que cuando Dios nos habla, nosotros decimos, Señor, no, pero si no lo hago de esta manera no lo voy a poder lograr. No, pero que si yo no tomo esta decisión en este momento dado, las cosas no se van a dar. Pues usted tiene que soltar en las manos del Señor las decisiones que está tomando para que la mano de Dios esté en las decisiones que usted toma y Dios lo pueda bendecir y prosperar. Yo noto que en medio de la crisis más terrible que la nación estaba viviendo en ese momento, Jeremías tenía recursos para comprar una propiedad. Significa pues que Dios le había dado la sabiduría para que a pesar de que estaba preso en el patio de la cárcel, allí aprendiera a depender de la mano del Señor, porque la economía del cielo no está sujeta a la economía de esta tierra. Los creyentes más bendecidos y más prósperos son aquellos creyentes que han aprendido a mantenerse confiando en el Señor aún en medio de las circunstancias más difíciles. Aún cuando la enfermedad golpea el cuerpo, usted sabe que Dios está en control y que si la enfermedad no es para llevárselo, Dios lo va a sacar de la enfermedad victorioso, Dios lo va a sanar y lo va a restaurar. Si usted está atravesando por una crisis económica, usted sabe que esa crisis económica lo va a sacar de allí más sabio, lo va a sacar de allí más fortalecido, lo va a sacar de allí mejor administrador, porque usted va a aprender entonces cuando lleguen los momentos de bendición a acordarse de esa circunstancia del pasado Dios lo sacó victorioso y usted va a aprender entonces a administrar todo lo que Dios le pone en la mano. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios.